Hola, ¿qué tal? Vamos a seguir hablando de los gobiernos postrevolucionarios. Seguimos con Álvaro Obregón. En el año de 1923, Álvaro Obregón firma con Estados Unidos los Tratados de Bucareli. Los Tratados de Bucareli son un acuerdo entre México y Estados Unidos para la no retroactividad del artículo 27 constitucional. ¿A qué se refiere esto? El artículo 27 constitucional establece en uno de sus párrafos que todos los recursos naturales, incluyendo el petróleo, son propiedad de la nación. Y con esto, pues se abría la puerta de lo que más tarde se va a convertir en la expropiación petrolera hecha por Lázaro Cárdenas. Pero esto sucedió hasta 1938. Estamos hablando que en 1923 estaban apenas formándose las ideas, formándose las instituciones para hacer valer la Constitución de 1917. Los Estados Unidos ya veían ahí cierto peligro porque pues el recurso más valioso que tiene nuestro país, como lo es el petróleo, el recurso natural más importante, había sido explotado por parte de empresas extranjeras durante el Porfiriato, principalmente por empresas estadounidenses e inglesas que se les había permitido la entrada a nuestro país con su capital, con su maquinaria y a veces hasta con sus empleados para poder aprovecharse de este recurso tan valioso. Entonces Estados Unidos vio pues ahí cierto peligro y aprovechó la situación que siempre ha tenido de ser una autoridad para reconocer o desconocer a los gobiernos. Como México venía saliendo de una revolución, de una guerra interna, era muy importante que un país tan poderoso como Estados Unidos reconociera sus gobiernos, les diera cierta legitimidad a nivel internacional. Entonces Álvaro Obregón buscó esa legitimidad y Estados Unidos, a cambio de reconocer internacionalmente a Álvaro Obregón como presidente, pues le pidió que no se actuara de manera retroactiva con base en el artículo 27. ¿Qué quiere decir que no fuera retroactivo? Que todas las empresas estadounidenses anteriores a 1917 no fueran tocadas. Es decir, que empezara a hacerse efectivo el artículo 27, pero solamente a partir de 1917. Y de esta manera, hasta la expropiación petrolera, las empresas estadounidenses continuaron explotando nuestro petróleo. A eso se refiere simplemente los tratados de Bucareli. Y ese acuerdo entre Estados Unidos y México, Estados Unidos reconoce al gobierno de Álvaro Obregón a cambio de que el artículo 27 no se aplique de manera retroactiva con relación a la explotación del petróleo. El gobierno de Álvaro Obregón fue un gobierno modernista, buscó impulsar la economía a través del establecimiento y la construcción de una obra carretera muy importante. Hizo muchísimas nuevas carreteras para poder comunicar a nuestro país, para tener una comunicación más eficaz. Continuó la entrega de tierras a los campesinos de manera muy lenta, pero continuó con esta entrega. Y para ello y para impulsar el campo, crea en 1926 dos instituciones muy importantes. La primera es la Comisión Nacional de Irrigación, que buscaba hacer obras magnas, obras muy grandes, para hacer llegar el agua a lugares apartados y esos lugares pudieran producir. También se crea en ese mismo año el Banco Nacional de Crédito Agrícola, que va a ser un banco que va a financiar o que va a buscar financiar a los productores agrícolas para que le den ese impulso y esa reactivación al banco. En la relación, esto es en cuanto al área agrícola, en cuanto al área de los campesinos. En cuanto al aspecto obrero, los gobiernos postrevolucionarios buscaron siempre pues tener acuerdos con los dos lados más sensibles de la sociedad, que eran los campesinos y los obreros, que fueron los que finalmente tuvieron un papel fundamental en la revolución. Entonces buscaron darle mucho auge a los líderes de los obreros. Y una de las instituciones, una de las conjunto de gente que se había formado ya para tener ese control de los obreros fue la Confederación Regional Obrero Mexicana, la CROM. Y Álvaro Obregón buscó tener ese control a través de la CROM, tener el control de los
obreros a través de pues, los acuerdos que hacía con los líderes de la CROM. Este gobierno de Álvaro Obregón fue fuerte, fue un gobierno que buscó impulsar y reactivar la economía de nuestro país y buscó tener al país en la senda de las instituciones. Hacia el final de su gobierno, ya en el año de 1923, se buscaba quién iba a ser el siguiente candidato. El siguiente candidato se creía, y él lo creía con mucha fuerza, que podía ser el que en ese momento era el secretario de Economía, que era Adolfo de la Huerta. Sin embargo, el propio Álvaro Obregón se decidió por Plutarco Elías Calles, que había participado también dentro de la revolución. Hasta el momento, todos los que van a ser presidentes de nuestro país en ese periodo postrevolucionario fueron líderes en las armas dentro de la revolución. Por eso esa etapa también se le conoce como caudillismo, los caudillos de la revolución que llegaron a ser presidentes. Plutarco Elías Calles entonces era el elegido por parte del presidente Álvaro Obregón y Adolfo de la Huerta no estaba muy contento. Entonces decide levantarse en armas, ahora en contra de Álvaro Obregón, para que no llegue a ser presidente Plutarco Elías Calles. Sin embargo, esta rebelión no fue exitosa para él y ya para marzo de 1924 había sido totalmente aniquilada. Plutarco Elías Calles entonces llega a ser presidente para el siguiente periodo, el periodo de 1924 a 1928. Se decía que detrás de Plutarco Elías Calles había una influencia muy fuerte por parte del presidente anterior, de Álvaro Obregón, y eso pues va a detonar más tarde en que Álvaro Obregón sea asesinado. Plutarco Elías Calles buscó dentro de su gobierno darle un impulso muy grande a la economía y buscó continuar con la institucionalización del país para darle mucha fuerza a la administración pública. Dentro de las instituciones más importantes que se crean durante el periodo de Plutarco Elías Calles va a ser el Banco de México. El Banco de México se crea en el año de 1925 y el Banco de México es el que se encarga de la producción del papel moneda en nuestro país. Es una institución sumamente importante de la economía de nuestro país y hasta la fecha es una institución que sigue vigente y que es la que se sigue encargando de la emisión del papel moneda, de las monedas y de los billetes, del dinero de nuestro país. Durante este gobierno se siguen haciendo grandes obras de irrigación en el campo, se sigue dando un fuerte impulso al reparto agrario, un poquito más que el gobierno de Álvaro Obregón, pero mucho menos que el gobierno de Lázaro Cárdenas. Sigue habiendo una fuerte relación con las confederaciones de trabajadores y se pretende seguir con el control a través de estas confederaciones, a través de estas asociaciones. Uno de los episodios que va a marcar de manera negativa, muy negativa, al gobierno de Plutarco Elías Calles es la Guerra Cristera. La Guerra Cristera es un periodo que se da en nuestro país entre los años 1926 y 1929, en los estados del Bajío principalmente, como lo son Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Colima y Querétaro. La Guerra Cristera se desata porque Plutarco Elías Calles quiso aplicar con rigor el artículo 130 constitucional, en el que se marcaban totalmente los lineamientos entre la Iglesia y el Estado. Entre otras cosas, el artículo hablaba de que no se podían realizar actos religiosos fuera de los templos, fuera de las iglesias, en el caso de la religión católica. Entonces, Plutarco Elías Calles, con todo, se fue hacia la aplicación de este artículo, que no se hicieran ningún evento religioso afuera de la iglesia. También se siguió con la expropiación de algunas propiedades de la iglesia. Entonces la iglesia se sintió perseguida, se sintió acosada. Empezó a darse una situación de mucha rispidez, de mucho roce entre la iglesia católica y el gobierno. Los católicos, no solamente estamos hablando de sacerdotes o de obispos o de monjas, sino estamos hablando de feligreses, de quienes profesaban esa religión, que eran la mayoría de los mexicanos, creían que estaban siendo vulnerados sus derechos al culto,
y que el gobierno era su enemigo. Entonces empezaron a darse un brote, primero obviamente pequeño, de este enfrentamiento, y ese enfrentamiento se fue haciendo cada vez más grande hasta convertirse en una guerra. En una guerra que Plutarco Elías Calles no pudo desatar, no se terminó en su gobierno, se desató hasta el gobierno siguiente, en el año de 1929. Pero durante todo el periodo de Plutarco Elías Calles, desde 1926, la guerra cristera estuvo vigente. Fue una guerra devastadora en la que murieron cerca de 80,000 mexicanos de los dos bandos. No fue una guerra que ninguno de los dos bandos ganara, fue prácticamente un empate, pero que trajo mucha devastación a nuestro país, sobre todo mucha muerte, crueldad y pues situaciones bastante lamentables para nuestro país. El Álvaro Obregón seguía siendo parte importante de la política mexicana y desde 1926, siendo una influencia muy fuerte del gobierno de Plutarco Elías Calles, buscó o ya estaba tramando su reelección y entonces promueve una reforma a los artículos 82 y 83 de la Constitución. Esa reforma iba a permitir la reelección presidencial, una reelección no inmediata. E iba a permitir el ampliar el periodo presidencial de 6 años. Por eso el siguiente periodo ya van a ser 6 años, a partir de esa reforma constitucional. Calles lo permitió. Calles, que había sido tan estricto con el artículo 130 en contra de la Iglesia, estaba dejando que se diera esta reforma a estos artículos 82 y 83. Y ya todo estaba pues puesto para que Obregón se lanzara otra vez de candidato. Así sucedió en 1928, lanzó su candidatura y en junio de ese mismo año gana las elecciones Álvaro Obregón. Era presidente electo. Sin embargo, no llegó a tocar la banda presidencial para el periodo 1928-1934, que ya era el sexenio completo, porque fue asesinado el 17 de julio de ese mismo año. Fue asesinado por un personaje de nombre León Toral, que según su declaración era un fanático religioso y como estaba en plena guerra cristera, pues no estaban de acuerdo porque veían entre Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles un enemigo, pues habían orquestado el asesinato de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón entonces muere asesinado en julio de 1928 y eso ya pues permite que no llegue a la presidencia nuevamente. Y entonces empieza un periodo que va a ser relevante en la historia de nuestro país, pero que va a ser reconocido como el Maximato, porque el Maximato se le reconoce por la influencia de Plutarco Elías Calles. Una vez muerto Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles se convierte en el jefe máximo de la revolución y el siguiente periodo, los siguientes 6 años, los va a controlar de manera total. Por eso se conoce como Maximato. Nos vemos en la siguiente.